responsable de los equipos psicosociales y nos puede dar su punto de vista. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Equal y a Dr. Mindy por darme la oportunidad de hacer ante un auditorio un poco más amplio observaciones que ya tuve la ocasión de realizar en una reunión muy amigable que mantuvimos con Equal, en la que me comprometí a venir aquí a hablar de los equipos psicosociales, asunto notablemente conflictivo y bastante inflamado en las redes sociales, que he tenido ocasión de comprobarlo, al menos en internet. Me toca a mí defenderlos porque soy el director de justicia y funcionalmente dependen de mí, aunque orgánicamente no, pero no lo hago por esto, lo hago porque creo que son útiles. El fiscal superior se ha planteado la duda, yo tengo que decir que no, yo creo que son útiles y sobre todo porque creo que nuestra intervención se llama Situación procesal actual y aspectos de mejora. Yo voy a hablar de las dos cosas. Y la primera defensa que tengo que hacer es un reproche el más extendido que yo conozco, que se formula en los equipos psicosociales, y es que son, en algún caso he llegado a leer, ilegales, o que actúan al margen de la ley o fuera de la ley o sin sustento legal. En mi opinión es radicalmente contraria, pero esa es como técnico, ya como director de justicia, letrado. Del 92-9 ya ha hablado la presidenta de la audiencia y el fiscal superior, con las limitaciones que tiene, ¿no? Facultad discrecional del juez, no exige necesariamente la ratificación y solo hijos menores y medida, pero hay otro precepto en la ley de enjuiciamiento civil que creo que le da al juez perfectas posibilidades para actuar, y no es que vayamos a discutir aquí administración de justicia y quien imparte la justicia. El 339.5 de la ley de enjuiciamiento civil dice, si yo no leo mal, que el tribunal podrá de oficio designar perito cuando la pericia sea pertinente en procesos sobre declaración o impugnación de la filiación, paternidad y maternidad, sobre la capacidad de las personas o en procesos matrimoniales. Esto lo dice el 5 como excepción de todo lo que dicen los puntos anteriores del 339. Es más, matiza y explica lo que dice el punto 4, que dice: en los apartados anteriores, si las partes solicitan la designación de un perito por el tribunal, estuviese además de acuerdo en que el dictamen sea emitido por una determinada persona o entidad, así lo acordará el tribunal. Si no hubiese acuerdo de las partes, el perito será designado conforme al 341, es decir, la tradicional insaculación de peritos con el listado de los colegios profesionales. Perfecto, pero es que el 5 dice lo que he leído, es decir, claro, puede ser un perito perfectamente, pero tengo también para discutir. El juez, bueno, el debate es con Mercedes. Luego podríamos sostener sobre eso un peritaje con los requisitos, las exigencias y las garantías sin olvidar una cuestión esencial, en mi opinión, y es que las garantías del proceso no corresponden a la administración ni los servicios auxiliares que la administración pone al servicio de la administración de justicia, sino a quien la administra, es decir, jueces, fiscales, abogados, las garantías todo procesales. Luego podemos entrar a este debate, pero creo que sobre esto, sin mucho esfuerzo de derecho creativo por parte de la judicatura, puede sostenerse ese tipo de planteamiento. También reconozco que sería mucho mejor que el legislador hubiera aprovechado la oportunidad de las reformas de la ley de enjuiciamiento civil, y en los proyectos que andan por ahí circulando tampoco se toca este tema, esa es la realidad, para dejar más claro qué tipo de peritaje es esto, si esto puede ser un peritaje ordinario o esto es un dictamen de expertos solo de un asesoramiento del 92. Pero bueno, creo que se podría utilizar esta vía para que por lo menos se estableciera como pauta que siempre hubiera ratificación de los informes y una ratificación contradictoria con las partes en vista. Eso es la primera para decir que no son ilegales todas las personas que nosotros tenemos trabajando en esta función. Evidentemente me hacen una función no amparada por el ordenamiento jurídico, que, repito, podría regularlo mejor y, bueno, pues habrá que pedir lo que corresponda
para que así sea, sin olvidar que la legislación procesal no es competencia de la comunidad autónoma, también pero así lo formulamos. El otro reproche general que circula por ahí, y que en parte ha salido de la intervención del fiscal superior, es que no son trabajadores públicos, que la Administración de Justicia se puede ver desposeídos de ellos en cualquier momento, que son entidades a las que se pagan. Pues, igual en algún sitio sí, pero desde luego no es en el País Vasco. Aquí son trabajadores laborales, con plazas de las que son titulares, porque hay por ahí informes en los que dicen no tienen ninguna plaza. Por supuesto que sí, son trabajadores laborales en una RPT con unas funciones determinadas y con unas exigencias de titulación determinadas. En nuestra comunidad autónoma ese reproche no se les puede hacer a los equipos psicosociales. Que son adscritos a un mismo juzgado y que eso garantiza la previsibilidad de los informes es un reproche, y no me puedo oponer tan inmatizadamente a él, aunque no es cierto en puridad. Nosotros tenemos una regulación interna de los equipos psicosociales judiciales, es una instrucción de viceconsejería, un poco antigua, ya me han pedido reiteradamente los equipos psicosociales que la cambiemos, pero de momento es así, en la que dice que el equipo psicosocial tiene una estructura centralizada, estando destinados todos sus componentes en el mismo equipo y actuando con criterios de unidad y uniformidad, no admitiéndose en ningún caso un régimen de destino de estos en órganos jurisdiccionales o fiscales. Es decir, el equipo no está adscrito a ningún juzgado, sin perjuicio de que trabaje o que se relacione. En cuanto a los problemas de descoordinación, tengo que aclarar para todo el auditorio, que si no se sabe, los CEPs son solo competencia del gobierno vasco. Los puntos de encuentro familiar para la dirección judicial, hay algunos que se gestionan vía encomienda de gestión por la Diputación Foral de Bizkaia o por los ayuntamientos, pero es la gestión, la responsabilidad directa del gobierno, y el único competente es el gobierno, es una competencia de la comunidad autónoma. Bueno, dicho esto sobre la legalidad y tratando de oponerme a determinados reproches que se establecen, sin perjuicio de que luego mi referencia al 339 es para que lo debatamos aquí, es decir, evidentemente habrá interpretaciones absolutamente distintas. Creo yo que la situación procesal es la que he expuesto y que es insatisfactoria, eso también lo digo, porque obliga a que se tire de 339 para determinadas cosas que la regulación del Código Civil no digo que lo permita el juez, simplemente hace que los equipos psicosociales puedan funcionar procesalmente de otra manera. Pero si los jueces quisieran, yo creo que vía 339 podrían darles tratamiento de peritaje. Como la segunda parte de lo que se nos pedía eran los aspectos de mejora, pues vamos a ello, que igual es más estimulante que la propia situación. Yo he hecho un repaso de las exigencias que las asociaciones concernidas en estos ámbitos nos han formulado nosotros a la Administración vasca y lo que han hecho las defensorías públicas, el Defensor del Pueblo y la más reciente, que creo que es de marzo de este 2014, del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana. Lo que ellos recomiendan, y en muchos casos estoy de acuerdo, que hay coincidencia entre las dos instituciones, el informe, la recomendación del Defensor del Pueblo en 2009 es más dotación de medios humanos y materiales, exigir a los profesionales una cualificación y formación especializada, impartición de cursos de reciclaje y formación continua, unificación de protocolos de actuación y evitación de demoras excesivas que creo que no se producen aquí, salvo un caso puntual que sí que tenemos en este momento por una baja, ¿no? Que creo que no se produce, pero en cualquier caso yo sobre ese día a día de los equipos psicosociales no voy a entrar porque no me corresponde, porque creo que es luego la mesa redonda en la que esos asuntos se pueden plantear. El Síndic de Greuges valenciano en 2014 pide como novedad la regulación de la composición, funcionamiento y requisitos de acceso al desempeño de estos puestos, la realización del seguimiento tras la sentencia acerca de la idoneidad de la medida, de la que también se ha hablado aquí en la mesa, la presidenta de la Audiencia Provincial, y las otras medidas que han recomendado el Defensor del Pueblo, o sea, coincidencia. Yo creo que son todas absolutamente plausibles y nosotros haremos lo que podamos para cumplirlas. En materia de formación creo que lo estamos realizando.
la cualificación y formación profesional, dado que son trabajadores propios con los requisitos de titulación, está garantizada. La formación continua nos corresponde impartirla a nosotros, y lo de ampliar los medios humanos y materiales, pues en función de las disponibilidades presupuestarias lo compartimos, pero solo podemos llegar a la práctica si podemos. Propuestas de mejora que yo comparto, que yo sugiero. Yo y otros muchos, pero en concreto esta: ratificación en presencia judicial con participación de las partes siempre. Y ha dicho que creo que se puede hacer. Bueno, las partes lo pueden pedir, y que creo que los jueces no solo pueden, sino que deberían hacerlo. Tampoco sé exactamente si aquí se hace con carácter general. No sé si todos o con carácter general. La información de la que yo dispongo me dice que con carácter general, casi al 100%, se hace así. Pero bien estaría que la norma así lo estableciera, o una interpretación del 339 pues dijera a los jueces que podían utilizarlo, porque evidentemente a los jueces no se les pueden dar instrucciones de ningún tipo. Faltaría más, y yo no quiero llevar aquí con equívoco ninguno, sobre todo de esa naturaleza. Propuesta de mejora: entrega de la documentación con arreglo a la que se ha elaborado el informe. Es una petición que se hace habitualmente. Creo que es una petición que también pueden los jueces exigir, porque lo que la norma no dice es cómo tiene que ser el informe. Antes se ha dicho las características, no, las características del informe sea lo que el juez diga. Porque el juez dice, oiga, infórmeme sobre esto, o asesóreme sobre esto. Y en ese sentido todavía la previsión del Código Civil es muchísimo más amplia que la de la ley de enjuiciamiento. Podría decirle, quiero que me asesore sobre esto, esto, esto y esto. Lógicamente eso exige un trabajo previo y un conocimiento previo que a veces igual no se tiene. Es decir, igual el asesoramiento es para que me asesore qué es lo que tengo que pedir. Podría ser. Pero, desde luego, la entrega de la documentación, es decir, ¿por qué llega usted a esta conclusión? ¿Qué ha hecho usted para decirme que tiene que ir con su madre o con su padre 2 días a la semana, hora y media? ¿Por qué ha llegado usted a esta conclusión? Sin perjuicio que yo no dude de su pericia ni de su competencia profesional. Que eso se hace en los otros peritajes ordinarios. El registro videográfico audiovisual de las sesiones y de las entrevistas, yo lo hablé con Carmen en aquella reunión. Si hay disponibilidad material me parece bien, pero creo que eso en este momento, con la situación técnico-jurídica y procesal que tenemos, la custodia, la utilización de esos instrumentos desde el punto de vista de la protección de datos podía generar problemas irresolubles si el legislador no actúa. Si el legislador no actúa, pero creo que sería deseable. No veo que sea imposible, salvo por razones de tiempo, de trabajo, de disponibilidad, pues la redacción de actas o de los test que se realicen. Creo que tengo alguna mirada, si Víctor las hojas la ve mejor, de sorpresa, porque eso incrementaría notablemente el trabajo, pero desde el punto de vista técnico o de mejora podría ser de utilidad. Cosas distintas que podamos hacerlo con las disponibilidades materiales y humanas que hay ahora en los equipos. Pero sí que sería más tranquilizador para las partes, sobre todo la que se siente perjudicada por la decisión que el juez finalmente adopte, que tuviera más elementos de contraste o más elementos de valoración que la simple conclusión o la simple. Para ello, pues en la medida en que los informes estén mucho más motivados sobre la descripción de los hechos y las consecuencias que de los hechos se extraen, sería favorable. Pero la norma procesal quizás podía en un momento futuro, cuando se regule, ser más exigente en este sentido. Y luego algo en lo que sí que creo que es importante, que sería la evitación del doble o del triple o del múltiple peritaje. Es decir, que desde el peritaje inicial o desde la valoración inicial que puede hacer un equipo con una serie de personas, que si luego tiene que valorar al que se ha sentido inicialmente perjudicado por esa valoración, no sea el mismo perito, no sea el mismo equipo. Y eso también es una de las condiciones personales. Sí que quiero decir una última cosa sobre un reproche también que se hace con bastante generalidad, por lo menos en foros de internet, en estas cuestiones, y es, no voy a decir la falta de calidad, sino el carácter científico, la falta de objetividad a veces de los informes. Evidentemente eso dependerá mucho pues, del tiempo que disponga el profesional para realizarlo, de su cualificación, pero también de los elementos de control que el ordenamiento jurídico dé.
Y en este sentido yo propongo como posibilidad de mejora, también casi todo para el legislador, algo que debo lo cito aquí, a Begoña Cuenca-Alcaine en un informe sobre que apareció en Noticias Jurídicas en este mismo año, y es la solución que los norteamericanos han dado para la valoración del informe experto, o sea, del dictamen experto, y es que el juez determine a la hora de valorar estos 4 elementos. Si la técnica utilizada ha sido probada y cómo se ha probado. Si la técnica que se utiliza ha sido revisada por pares y publicada. Si los instrumentos de medida tienen una tasa de error conocido y si la técnica y los instrumentos han conseguido una aceptación general en su ámbito científico. Esto creo que podría dar una guía para que el juez hiciera esa valoración que finalmente, y lo siento Mercedes, pero lo voy a decir con carácter general, evidentemente el 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice aquello famoso de que el tribunal o juez valorará los informes periciales según los criterios de la sana crítica, es decir, la libre apreciación de la prueba que nos decían en esta casa, al menos a los que estudiamos aquí, y que ya no es tan libre, y que ya no es un concepto jurídico indeterminado, pero tampoco tan indeterminado, porque sobre la utilización del razonamiento jurídico, incardinado en la motivación de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ha dictado muchísima jurisprudencia que nos dice cómo se debe interpretar, y no es el primer recurso de amparo que tira por tierra todas las instancias diciendo usted, amparándose en la sana crítica, ha interpretado como ha querido, pero esto no es una interpretación razonable. Luego también hay unos instrumentos para que esa valoración del informe sea el juez el que decida finalmente. Porque lo que el asesoramiento o lo que el peritaje en general del 339 o de cualquier otro le da al juez son instrumentos para que decida él, para que se forme un conocimiento, una voluntad y decida, no para que transcriba la decisión de otros. Y luego ya, que es la perversión del sistema y que yo imagino que no será en ningún caso, quiero pensar en que la resolución judicial como motivación tenga la remisión al informe psicosocial, en cuyo caso eso sería ya sencillamente pues, para corregir por los instrumentos superiores. Insisto, estas son las propuestas de mejora que yo comparto. También tengo que decir que no todas se pueden poner en práctica, porque depende de esta comunidad autónoma, y muchas de ellas, para dar seguridad, sería indispensable que fueran objeto de una reforma procesal específica, así como se ha normado en muchos otros ámbitos con un nivel de detalle y de exhaustividad total, también en este campo debiera hacerse. Pero con los instrumentos legales que tenemos, desde luego yo creo que el trabajo de los equipos psicosociales es perfectamente legal y los jueces podrían darle un tratamiento de peritaje ordinario, salvo cuando convenga ir al 92.9 del Código Civil para tener un poquito más de margen judicial, porque insisto, con esto acabo, las garantías procesales corresponden a los agentes que intervienen en el proceso. La administración de justicia lo único que hace es poner servicios y ayudas que quizás por otra vía no podrían allegarse a los justiciables. Muchas gracias. Muchas gracias.